Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy en el Foro de la Inversión vamos a hablar de estrategias temáticas y vamos a poner el foco en la transición energética. Para ello me ayuda Manuel Fernández Losa. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Que es cogestor de Pictet Clean Energy Transition. Oye, ¿por qué transición energética? ¿Qué engloba la transición energética? Bueno, pues la transición energética engloba dos vectores muy importantes. Uno, suministrar esa energía, ser capaz de suministrar esa energía, que sería la parte un poco más de renovables, redes de transporte, etcétera. Y la segunda parte es cómo de eficientes o intentar ser lo más eficientes posibles a la hora de utilizar esa energía, ¿no? Y ahí pues hay muchos vectores, como puede ser vehículo eléctrico, como puede ser edificios sostenibles o eficiencia en fabricación, ¿no? Entiendo que la energía es un elemento esencial para que la vida y para que nuestra actividad pues tire para adelante, pero ahora con esto de la inteligencia artificial, que es la invitada en todas las entrevistas y en todas las fiestas, todavía mucho más. La inteligencia artificial es un gran consumidor, un gran necesitador de energía. Sí, efectivamente. Yo diría que la energía o la electricidad en este caso, para hablar más propiamente, es el principal cuello de botella ahora mismo y la principal preocupación, digamos, a la hora de intentar instalar nuevos centros de datos, ¿no? Y por poner un ejemplo, cuando hablamos de nuevos centros de datos y los centros de datos más grandes, que a lo mejor puedan tener 1 millón de chips, pues si pones 1 millón de chips de Nvidia en un centro de datos, es lo mismo que instalar ahora mismo, es lo mismo que tener una nueva población de 2,5 millones de habitantes, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, esa energía está teniendo, digamos, un peso muy importante a la hora de invertir estas compañías de los grandes hyperscalers, los Google, los Microsoft, etcétera. Claro, y además tiene que ser energía sostenible, porque son grandes consumidores, pero es muy importante pues hacerlo de forma que no emitan todavía más CO2. Sí, pero no solamente esa no es la principal razón por la cual lo están haciendo. Al final ellos lo que necesitan, les está preocupando un poco menos la parte sostenible, pero lo que más les preocupa son los costes y sobre todo el tiempo a la hora de instalar esa energía. Y las renovables son ahora mismo la manera más barata de producir electricidad. O sea, no hay nada más barato una renovable que un nuevo ciclo combinado o una nueva central nuclear. Pero sobre todo lleva mucho menos tiempo instalarla. Una nueva central nuclear pues puede tardar más de 10 años, ¿no? Un nuevo ciclo combinado pues ahora mismo tardaría, si lo pides, tardaría más de 5 años, mientras que las renovables pueden tardar entre 24 o 12 meses dependiendo de la tecnología. Y eso es la clave por la cual estamos viendo un incremento significativo de renovables en los dos lados del Atlántico, tanto en Europa como en Estados Unidos, a pesar de lo que uno puede creer que en Estados Unidos, bueno, con la nueva política de Trump, las renovables estén decreciendo, ¿no? Y no podemos olvidarnos dos temas importantes. Uno, el consumo doméstico. Leía que calefacción, ventilación y refrigeración representan el 80% del consumo energético doméstico. Y por otra parte, todo lo que es movilidad sostenible. Sí, hay tres. O sea, la demanda eléctrica en los países, como puede ser en Europa o en Estados Unidos, lleva estancada durante 15 años, ¿no? Y ahora mismo, por primera vez en 15 años, está subiendo, por lo cual necesitamos mayor generación, más renovables, más redes, y uno de los factores es el que estás comentando, los dos que hemos comentado. Uno es la inteligencia artificial, pero otro también es un poco la electrificación de la economía, el hecho de que cada vez utilizamos más bombas de calor, el hecho de que cada vez nos vamos moviendo más a vehículo eléctrico, y eso está haciendo que la demanda aumente y estrese un poco más, ¿no? Lo que hablaba antes del cuello de botella de la electricidad. Con todo esto vosotros tenéis una estrategia que es el Pictet Clean Energy Transition. Cuéntame, ¿qué tiene por dentro? ¿Qué tipo de compañías? Pues invertimos en lo que he comentado antes, ¿no? Tanto compañías que nos permiten suministrar energía limpia, como puedan ser renovables, que tengan renovables, o que proporcione los elementos para fabricar renovables, también en la parte de vehículos eléctricos, en la parte de edificios sostenibles. Edificios sostenibles es muy importante, no solamente para los edificios, sino también para la parte de centro de datos, porque el enfriamiento de los centros de datos es una parte clave en el consumo eléctrico del centro de datos. Si somos capaces de enfriar los chips de manera más eficiente, pues tendremos más energía
para enviarlo a los chips y para que sean los más eficientes posibles. Y también cuando nos movemos aguas arriba en la cadena de suministro de estas dos variables, ¿no? Y eso sería la parte de semiconductores y la parte de baterías. Y en semiconductores, por ejemplo, por decir un ejemplo, invertimos en los chips que son los más eficientes energéticamente, porque son más o un 40% más eficientes que lo que puede ser un chip normal de alguien que pueda pensar de una Nvidia, porque pensamos o estamos viendo que el cuello de botella, como he dicho antes, es la energía, y cuanto más eficientes sean los chips, mayor capacidad de procesamiento podemos utilizar con la misma energía, ¿no? Se habla de token per watt, es la nueva tendencia en San Francisco, la nueva preocupación. ¿Es una cartera muy diversificada? Tenemos entre 40 y 50 compañías de diversificación, y el mayor peso que tenemos es entre un 5 y un 6%. Vale, y tiene, entiendo, más sesgo a Estados Unidos. Tiene un mayor sesgo en Estados Unidos, yo diría que como un 60 o un 70% es Estados Unidos y el resto Europa, y una participación muy pequeña en lo que pueda ser Asia y Sudamérica. Y la razón principal es un poco de bottom-up approach, o sea, nosotros no tenemos ningún objetivo, es un poco el resultado de cuando hacemos nuestras valoraciones y ajustamos por riesgo, ¿no? ¿Rotáis mucho la cartera? Como un 20, un 30% al año. ¿Y el proceso de selección de valores cómo lo hacéis? El proceso de selección de valores, miramos estas compañías, o sea, nuestro objetivo es ser capaces de batir al MSCI ACWI con todas las compañías que se van a beneficiar a través de la transición energética. Una vez que identificamos compañías que están dentro de nuestro universo, básicamente a partir de ahí es una parte de un bottom-up approach, o sea, básicamente lo que miramos serían la rentabilidad de la compañía cuando invierte, digamos el retorno en equity, la valoración de la compañía en diferentes métricas, pero principalmente en términos PER y flujo de caja sostenible, y luego sobre todo el riesgo de la compañía. Obviamente no es lo mismo invertir en una compañía de semiconductores que lo que pueda ser una eléctrica, ¿no? Entonces, con esas 3 o 4 variables intentamos optimizar para performance y minimizar la volatilidad del portfolio. Dime resultados, ¿cómo lo está haciendo? Anualizado, no sé si tiene los 5 últimos años. Este año estamos más 30% en absoluto, creo que es más 20% con respecto al ACWI, y durante los últimos 3 años creo que estamos como un 10 o un 15% por encima del ACWI, ¿no? ¿Y volatilidad? ACWI, el ETF del ACWI. ¿Volatilidad? La volatilidad es más alta. Ahora mismo no tengo el número en la cabeza, pero la volatilidad sería más alta que el ACWI. Muy bien. Pues Manuel Ferran de Losa, cogestor de Pictet Clean Energy Transition. ¿Me puedes dar para terminar 2 ideas, 2 titulares para que yo me quede cuando mire a compañías o mire a sector relacionado con transición energética y a vuestro producto? 2 ideas que lo definan. La primera idea creo que es cuando hablamos tenemos un peso muy importante de semiconductores, y lo importante es pensar que no hay transición energética sin semiconductores. Es una parte clave de la transición energética. Se necesita para todos, para el vehículo eléctrico, para solar y sobre todo para procesar información de manera eficiente. Y la segunda parte, que cuando hablamos de inteligencia artificial, creo que lo más importante ahora mismo es invertir en infraestructura. Cuando la gente hablaba de la fiebre del oro, mucha gente iba a buscar oro, etcétera, pero sobre todo los que hicieron muchísimo negocio son los que invertían en picos y palas, y esa es básicamente la principal fuente donde nosotros invertimos o donde nosotros estamos expuestos a través de inteligencia artificial. No somos un fondo de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial nos proporciona un tailwind, ¿no? que digamos para la estrategia. Muy bien. Pues Manuel, un placer. Muchísimas gracias por las ideas, la estrategia, y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.